Buenas noches, hermanos. Hoy nos reunimos nuevamente a celebrar al Señor, a celebrar su resurrección, a celebrar su vida, su muerte, su resurrección, su victoria. Es la reunión semanal, la celebración semanal de Jesucristo. Hoy vamos a ir al Salmo 103. Acompáñame ahí a la mitad de tu Biblia, al Salmo 103, que es un salmo muy particular. No es mi preferido, pero casi está en el top 3. Es un salmo espectacular, la verdad que es increíble y tiene una particularidad. No comienza con una circunstancia en especial, sino que comienza con un mandato interno. Fíjense que a veces los salmos hablan de lo que está sufriendo el salmista, a veces hablan de un llamado hacia los demás, pero este en particular comienza con un mandato interno. En el versículo 1 dice, bendice alma mía al Señor. Y es interesante ver cómo David no está hablando primero a otros, no está corrigiendo al pueblo, no está invitándolos a adorar. Comienza este salmo con el salmista predicándose a sí mismo. Es un salmo de adoración, no es para nada superficial, es un salmo muy profundo, y es una adoración que surge desde un ejercicio que no siempre consideramos, que es eh, ejercitar la memoria teológica. No es una adoración con emoción sin sentido, perdón, sin contenido. Es emoción fundamentada en la verdad de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. El Salmo 103 no tiene peticiones, ese es otro punto también particular. No hay un lamento, vieron que hay una gran serie de salmos de lamento. No hay una crisis explícita, muchos salmos aluden a una crisis. El Salmo 103 es más bien una respuesta madura. Es una vida que ha aprendido a interpretar la realidad a la luz del carácter de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Es hermoso cuando aprendemos a interpretar nuestra vida a la luz del carácter de Dios. Cuando, más allá de poner nuestros ojos sobre las circunstancias o nuestros ojos sobre nuestros deseos, comenzamos poniendo nuestros ojos en el carácter de Dios. Y lo voy a dividir en tres. El flujo del Salmo para mí es claro. El primero es del 1 al 5, el alma es llamada a recordar. El segundo punto es del 6 al 18, la mente es llevada a contemplar el carácter de Dios. Y del 19 al 22 tenemos el tercer punto, que es finalmente toda la creación es convocada a responder. Pero fíjate cómo va este flujo. El alma tiene que recordar, la mente tiene que contemplar el carácter de Dios y toda la creación es convocada a responder a esto. Y la idea central que quiero remarcar es esta, el alma. Escucha bien, si tenés un alma y estás acá, de hecho la tenés y estás acá, ¿no? Recuerda esto, piensa en esta. El alma que recuerda los beneficios de Dios descansa en su misericordia y responde con adoración total. Ese es el punto central. El alma que recuerda los beneficios de Dios descansa en su misericordia y responde con adoración total. Y David no comienza con una definición teológica, sino que comienza con un mandato personal. Él se manda a sí mismo algo. No empieza explicando a Dios, comienza hablándole a su propia alma. Porque, hermano, hermana, antes de ordenar la vida, necesitamos ordenar el corazón. Y ahí comienza el Salmo, llamando al orden interno. Este es el primer punto, el alma que predica a sí misma, que recuerda los beneficios de Dios. Fíjate del 1 al 5. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. David comienza con un imperativo doble, pero para aplicárselo a sí mismo, se da una orden muy clara a sí mismo. Fíjate, versículo 1 y 2, los dos imperativos, las dos órdenes. Bendice alma mía al Señor, y el otro es, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, acá tenemos un principio clave.
El corazón puede tener un problema de ignorancia, pero no estamos hablando de eso. El problema del corazón no siempre es ignorancia. A veces el problema de tu corazón, de mi corazón, es el olvido. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. En este sentido, David se llama a sí mismo a bendecir, que no es añadir algo a Dios, sino que reconocer y celebrar y declarar y proclamar su grandeza. Pero David sabe que el corazón humano tiende a olvidar, por eso se olvida a sí mismo a recordar. Recuerda esto, piensa en esto, no olvides esto. Y ahí comienza a enumerar 5 beneficios. Fíjate, vamos a ver el versículo 3, 4 y 5. Yo marqué 5 beneficios. Pero el ejercicio que está haciendo David es bueno para que vos y yo lo hagamos en casa. Para que día a día bendigamos a nuestro Señor, hablemos bien de Él, reconozcamos su grandeza, su gloria, y hagamos el ejercicio de recordar sus beneficios y no olvidemos ni uno. Fíjate el versículo 3, perdón total. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Te das cuenta que el perdón que recibimos de Dios no es parcial? Tampoco es progresivo, sino que realmente es completo. Él perdona todas tus iniquidades. No es algo que se va desarrollando de a poco, es algo que se hizo en Cristo. Él perdona todas tus iniquidades. No es algo que vos vas logrando a través de tu obediencia, a través de tu adoración. No es progresivo. Él perdona todas tus iniquidades. Es un perdón completo. Y luego en el 3 también dice, el que sana todas tus enfermedades. La sanidad. Y hermanos, esto no promete ausencia de enfermedad en esta vida, sino que por un lado señala a Dios como el único que tiene autoridad sobre toda la condición humana, incluyendo su restauración final. En realidad Él va a sanar todas nuestras enfermedades. No sabemos cuándo ni dónde, pero Él lo va a hacer. Todas tus enfermedades tienen fecha de vencimiento. Tu Señor y vos no. Todas tus enfermedades un día serán sanadas. No sé si en esta tierra o en la que sigue, pero el Señor va a sanar todas tus dolencias. Tarde o temprano, en nuestra mente, pero en el tiempo perfecto, en su mente, todo va a ser sanado. Él sana todas tus enfermedades. Incluso, fíjate cómo sigue. Este es un punto 3. Redención de la muerte, versículo 4. El que rescata de la fosa tu vida. Y ahí el salmista usa una palabra en hebreo que es una palabra que apunta a la destrucción, que apunta al sepulcro, apunta a lo que ya queda totalmente destruido, derribado, la fosa, el que rescata de la fosa tu vida. Esa palabra, shachat, es re difícil de pronunciar, pero habla de esto, rescata de la destrucción tu vida, incluso de la destrucción frente al sepulcro. Hoy hablábamos en la reunión de nuevos miembros de ese versículo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y más allá de que hay varias interpretaciones posibles, la que considero correcta es esta. El Hades es la tumba, y ese no es el fin de la iglesia. Las puertas de la tumba no pueden con los hijos de Dios. Un día tendrán victoria incluso frente a las puertas de su tumba. ¿Por qué? Porque Él rescata de la fosa tu vida. Incluso esa máxima destrucción que esta experiencia nos permite vivir, que es la muerte, incluso de ahí el Señor nos rescatará. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. El que rescata de la fosa tu vida. Le puse un subpunto ahí, el 4, identidad restaurada. El que te corona de bondad y compasión. O sea, no solo te salva, tu Dios te honra. Te ha llamado a ser parte de su familia. Derrama su bondad de una manera especial, no solo dentro de la gracia común, también dentro de la gracia que recibís como hijo. Él derrama bendición sobre tu vida, te corona de bondad y compasión. No solo te salvó, te honró, te honra. Tu vida recibe bondad y compasión. Y fíjate el versículo 5, hablando de satisfacción y renovación. El que colma de bienes tus años, y habla de la juventud, que se renueve como el águila.
La imagen es de renovación continua, no de ausencia, de desgaste, sino de restauración divina. Yo sé que hay una leyenda urbana que ya la ciencia confirmó en que no era cierto, no importa cuántos púlpitos lo usaron, del águila que se arranca el pico y pasa todo ese tiempo con hambre y luego le sale un pico nuevo y luego es joven de nuevo. La ciencia dice que no es así, pero Dios dice que nuestra juventud se renueva, que nuestra fuerza se renueva, que Él colma de bien en nuestros años. Y podemos recordar que aunque el hombre exterior va decayendo, se va gastando, el hombre interior que se renueva cada día. Hay algo nuevo que se va renovando en tu interior. No es que haya ausencia de desgaste, sino que estamos señalando la restauración divina, una renovación continua. El Señor va restaurando tu vida, va trabajando en tu vida, va dándote nuevas fuerzas. Muchos creyentes, quiero recordar el primer punto. ¿Cuál es el título del primer punto? El alma que recuerda los beneficios de Dios. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía el Señor, no olvide de ninguno de sus beneficios. Y ese es el punto. Muchos creyentes viven espiritualmente débiles, no por falta de bendiciones ni por falta de conocimiento, sino por falta de memoria. Olvidamos el perdón y vivimos de culpa en culpa. Olvidamos la gracia y vivimos en autosuficiencia. Olvidamos la fidelidad de Dios y vivimos en ansiedad. No olviden ninguno de sus beneficios. Necesitamos tener esta memoria teológica. No olvides a tu Señor, no olvides cómo te ha bendecido. Hemos hablado hace unos domingos que la fidelidad de Dios que hemos comprobado en el pasado es esperable para el futuro. No fuiste destruido, ¿por qué lo serás ahora? El Señor está con vos, Él te acompaña. Y la oración comienza cuando el alma deja de escucharse a sí misma y comienza a verse a sí misma con verdad. Y dentro de esa verdad recuerda quién es el Señor y recuerda sus beneficios. Quizá no te falta conocimiento, quizá no te falta bendición. Lo que te falta es memoria. No olvides ninguno de sus beneficios. Pasa tiempo recordando, como hizo el salmista, recordar, porque eso te va a llevar a la adoración y te va a llevar a un nivel, no me gusta usar la palabra nivel, pero te va a llevar a un estado del alma que vos necesitas, a una armonía que perdiste. Recordá los beneficios de tu Señor. Y algo que no está completo, ¿verdad? Sigue el salmo. Podríamos recordar sus beneficios y aún así no estar considerando a Dios como persona. Podríamos enumerar todo lo que Él ha hecho, incluso sin conocer quién es Él y cómo es Él. Y nuestra adoración no solo se apoya en sus beneficios, se apoya también en su carácter. Por eso David hace algo más profundo. No se queda solo recordando sus beneficios, nos lleva al carácter de Dios. No solo queda pensando en el perdón total, la sanidad, la redención de la muerte, identidad restaurada, la satisfacción y renovación, sino que va más allá y nos lleva al carácter de Dios. Hermano, hermana, vos necesitas pasar tiempo contemplando el carácter de Dios. Necesitas ese tiempo. Te conviene vivir recordando su carácter. Te quiero decir que muchos de tus momentos más oscuros, muchas de tus crisis más profundas, van a encontrar alivio, tu corazón va a encontrar alivio a pesar de todo eso, recordando el carácter de Dios. ¿Quién es y cómo es Él? Corrie ten Boom decía, cuando entro a un tren y voy por un camino del tren y llego al túnel donde todo se pone oscuro y no veo nada, no tiro el boleto y me tiro por la ventana con miedo a ver qué va a pasar, sino que confío en el ingeniero. Y la vida muchas veces así, atravesamos túneles. Confía en el ingeniero, confía en el Señor, recordar su carácter. Y vamos al punto 2, el alma que contempla el carácter revelado de Dios. El alma que entiende a Dios, que contempla su carácter revelado. Y por eso vamos a leer los versículos 6 al 18. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Y David pasa ahora de los beneficios personales al carácter objetivo de Dios. Y también voy a hacer 4 subpuntos. El punto 1 dentro del punto 2. Un Dios que actúa con justicia y se revela. Fíjate los versículos 6 y 7. El Señor hace justicia. A Moisés dio a conocer sus caminos. Dios actúa con justicia y se da a conocer. Nosotros no nos damos cuenta siempre, pero que Él se dé a conocer es una característica tan única y tan sublime de nuestro Dios. Compáralo con otros dioses, aunque los otros son falsos y el nuestro es verdadero. Con los otros dioses vos tenés que averiguar qué le gusta, qué le disgusta, cómo se levantó hoy, si cambió de idea en algo, pero nuestro Dios no. Él hace lo recto y se dio a conocer. Él actúa con justicia, con bondad y se da a conocer. Eso es hermoso. Lo que a Dios no le gustaba antes, no le gusta hoy, no le va a gustar mañana. Lo que a Dios sí le gustaba antes, le gusta hoy y le va a gustar mañana. Él no tiene crisis de identidad. Él no tiene problemas que le hagan despertarse de otra manera. Él no tiene cosas que le pasan como vos y yo. Hoy andamos medio cruzados, estamos incómodos, nos salió todo mal. Que no se cruce nadie con nosotros porque hoy tenemos mal día. Dios no tiene malos días. Todos los días de Dios son buenos. Y Él se da a conocer. Y podés conocerlo sin temor y afirmar lo que le gusta y afirmar lo que le disgusta. Podés conocerle. Y en Él no hay sombra de variación. Él es el siempre igual, es inmutable. Y esto es hermoso y es una gran característica de su bondad. No te va a salir con algo raro. Es lo que es y será siempre. Israel no solo vio lo que Dios hizo, no solo vio sus obras, sino que fue entendiendo cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo son sus caminos. Y eso es clave porque conocer los caminos de Dios nos va dando una idea de su corazón, cómo es ese corazón. Y David no va a especular, va a citar la revelación de Dios sobre sí mismo. Y vamos al punto 2 dentro del punto 2. Un Dios definido por su misericordia. Los versículos 8 al 12. Fíjate, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Justo al revés de nosotros, ¿no? Rápido para la ira, lento en misericordia, chiquito en misericordia. Compasivo y clemente es el Señor. ¿Vos sabés que Dios es compasivo sin ser transigente? Cualquiera puede ser compasivo pasando por alto, o sea, siendo transigente, siendo cómplice. Dios es compasivo y santo, perdón. Dios es compasivo y santo, eso es hermoso, es increíble. Dios tiene compasión sin cambiar de idea respecto al pecado. Dios tiene compasión sin disminuir ni un milímetro o un micrón o lo más chico que haya respecto a su santidad. Dios aún así es compasivo, es increíble y es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y esto es muy interesante porque es una cita de cómo se reveló Dios a sí mismo en Éxodo 34. Es como
vamos a decirlo de alguna manera, el primer credo del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cómo el Señor? Compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero es Señor y es santo. Qué increíble que sea así. Es increíble. Y el salmista cita la revelación. Fíjate que antes dijo, a Moisés le dio a conocer sus caminos y ahora está citando, escribió Moisés, el Éxodo 34. Compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y observa la progresión que va pasando. Versículo 9, no acusa perpetuamente. Versículo 10, no nos trata conforme al pecado. Versículo 11, su misericordia es inmensurable. No se puede medir. Todo se quedaría corto. No se puede medir. Su misericordia es inmensurable. Versículo 12, su perdón es total. Es increíble que sea santo y haga esto con nosotros. Es increíble que sea justo y haga esto con nosotros. Y luego introduce eso, fíjate, como está de lejos el oriente del occidente. ¿Te diste cuenta de lo que significa esto? Lo siento, terraplanistas, pero está dejando algo muy claro. No dice norte o sur, porque vos puedes llegar al polo norte y puedes llegar al polo sur. Uno puede llegar a los polos. Dice este y oeste. ¿Por qué? Son inalcanzables. Puedes vivir toda tu vida corriendo el este y jamás llegar al polo oeste. Puedes vivir toda tu vida corriendo hacia el oeste y jamás llegar al polo oeste, porque no existen. Oriente y Occidente se alejan constantemente de quien los persigue. Es imposible alcanzarlos. Y dice que así puso nuestro pecado. Lo alejó de nosotros como está de lejos el oriente del occidente. ¿Cuán lejos está el oeste del este? ¿Cuán lejos está el este del oeste? Está siempre separado. Y dice, así hizo el Señor con nuestros pecados. No dijo, lo puso en el polo norte. Si caminaba un buen trecho, los puede alcanzar. No dijo, lo puso en la Antártida, en el polo sur. Si vas para allá, lo vas a alcanzar. Dijo, los separé de ustedes, como están separados del este del oeste. No los van a poder alcanzar. Qué increíble, ¿no? Dios no reduce el pecado, lo elimina de la relación con nosotros. Lo alejé de ustedes. Pero hermano, es muy importante que esta misericordia no sea malinterpretada, como si Dios fuese liviano con el pecado o indiferente a nuestra condición. Entonces el salmista agrega algo más, nos muestra no solo cuánto perdona Dios, sino cómo nos ve. Y acá vamos a los versículos 13 al 16, fíjate. Tercer punto dentro del punto 2. Un Dios que comprende nuestra fragilidad. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Fíjate el versículo 3. Para mí es muy significativo esto, muy hermoso. Como un padre se compadece. No es sentimentalismo, es fidelidad al pacto establecido entre Dios y su pueblo. Ese Dios se compadece y dice, ¿por qué? Porque Él sabe de qué estamos hechos, somos polvo. No es indulgencia, es conocimiento perfecto de nuestra debilidad. Quiero meter un paréntesis acá. Dios se acuerda de que vamos a fallar, porque somos solamente tierra. Recordá que tu hermano te va a fallar porque es solamente tierra. Para vos debería ser más fácil recordarlo. Tu hermano falla porque es tierra. Trátalo como tu padre te trata. Volviendo al Señor, Él sabe de qué estamos hechos. Somos polvo, somos tierra. No es indulgencia. Él conoce perfectamente nuestra debilidad. Y habla de la vida humana, ¿no? Es breve, habla de las hierbas. Es frágil como la flor. Es olvidable como el viento. Es algo que está y deja de ser. A mí me gustan las genealogías y he logrado solamente llegar al nombre de uno de mis tatarabuelos y su esposa. De los otros 16 o 32 ahora no me acuerdo. Y eran tan valiosos como vos y yo. Y fueron olvidados hasta por sus descendientes.
Y a vos te pasa lo mismo, quizás ya a tu bisabuelo ya te cuesta recordar algún nombre, y un día tus bisnietos se van a olvidar de vos. Somos hierba, somos un viento que pasa, somos una flor que cuando recibe un viento fuerte deja de ser. Y es increíble porque Dios contrasta nuestra experiencia con su misericordia. Porque podríamos pensar, bueno, si el hombre es tan frágil, tan pasajero, entonces todo es inestable, nada vale la pena, todo es algo simplemente sin sentido. Podríamos caer en el nihilismo y decir, nada tiene sentido, no importa, somos poca cosa, somos polvo de estrella, no existimos, en un montón de corrientes filosóficas más. Pero David va a establecer ese contraste decisivo que a mí me encanta, el punto 4 dentro del 2. Un Dios cuya misericordia trasciende el tiempo, fíjate. Pero la misericordia, ese pero, acordate que está conectando con lo anterior. El hombre no es nada, pasa rápido, es un suspiro. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Fíjate, el hombre, una florcita del campo, una hierba, pasa y nadie se acuerda dónde estaba, quién era, cómo era. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Un contraste absoluto entre lo que Dios expresa con su pueblo, misericordia, y lo que su pueblo es. Y está dirigido a un pueblo definido, fíjate, a los que le temen, a los que guardan su pacto, a los que obedecen su palabra. Hermano, quiero que alivie a tu corazón. Tu importancia no está en tu existencia, está en la misericordia que Dios derramó sobre tu vida. Tu seguridad no está en tu constancia, está en el carácter de Dios. Tu esperanza no está en tu fuerza, sino en su misericordia eterna. Tu seguridad no está ni en tu constancia, ni en tu fuerza, ni en tu misma existencia. Tu seguridad está sostenida por el Dios que te ama. Ahí está. La teología correcta no enfría la adoración, la sostiene. Bendice, alma mía, al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cómo es el Señor? Así, lleno de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, clemente y compasivo. Se compadece de nosotros. Es nuestro Padre. Alabemos. Eso es lo que nos lleva a la alabanza, a la adoración. La teología jamás tiene que enfriar la adoración, la tiene que sostener, alimentar. Es combustible la verdadera adoración. Y cuando uno ve esto, cuando uno entiende quién es Dios realmente, ya no puede quedarse solo en contemplación pasiva, solo en ver qué interesante y qué lindo que es Dios. La teología correcta no termina en la mente, exige una respuesta. Y ahora David va a ampliar el círculo. Vamos al punto 3. Para eso vamos a leer los versículos 19 al 22. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor, el alma que se une al cielo, el alma que se une a la adoración universal, el corazón que responde a la teología con adoración. Fíjate el versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Fíjate, Dios no es solo misericordioso, compasivo, clemente, es soberano. Y porque Dios es así, Él reina sobre todo. Entonces nada queda fuera de este llamado a adorarle, a rendirnos frente a Él. Y sobre esa base, David llama a toda la creación. Habla de ángeles, versículo 20, habla de ejércitos celestiales, versículo 21, y en el 22 ya dice toda la creación, en todo lugar donde Él ejerce su reino, que es todo el universo. Alabe al Señor. Todo. Alabe al Señor. La adoración no es opcional, la adoración es la respuesta adecuada al Rey soberano. Y el Salmo termina donde comenzó. Bendice, alma mía, al Señor. Fíjate cómo nos ha llevado el salmista de un punto a otro. Recuerda sus beneficios.
Recordá quién es Él. Unite a la adoración universal. Entonces el problema no es que falten razones para adorar. El problema es que vivimos como si Dios no reinara a veces, o vivimos con poca memoria de sus beneficios. Hermanos, la adoración madura ocurre cuando alineamos nuestra vida con la realidad del trono de Dios. Dios es el Señor absoluto sobre todo. Y eso alimenta nuestra adoración. Pero hay algo que no tenemos que ignorar, ¿eh? Cuando llegamos a este punto hay una tensión que no podemos ignorar. Hemos dicho que Dios es misericordioso, hemos dicho que Dios perdona, que no nos trata conforme a nuestros pecados, pero también leímos que Él hace justicia. Y además dijo que su misericordia tenía un condicionante, ¿te diste cuenta? Para los que guardan su pacto. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo vos y yo, siendo realmente pecadores, cómo podríamos participar de esa misericordia sin que Dios deje de ser justo, sin cumplir perfectamente ese pacto? ¿Cómo podríamos nosotros ser beneficiados, ser receptores de esa misericordia, de esa clemencia, de esa compasión, si son para los que andan según sus preceptos, según sus caminos, si son para los que le temen y le obedecen, si nosotros hemos sido desleales, si nosotros hemos sido irreverentes, si nosotros hemos sido desobedientes, si nosotros hemos transgredido cada día en nuestra existencia el pacto con Dios? Y el Salmo no evade esta tensión, pero tampoco la resuelve. No la puede resolver. Nos deja esperando. Nos deja esperando. Y aquí quiero ir al punto 4 de esta prédica, que es el clímax, en realidad. El punto central del Salmo no está en el Salmo, está en Cristo. Esta misericordia se cumple en Cristo. El Salmo fue glorioso, pero nos deja una tensión que no podemos resolver ni ignorar. ¿Cómo puede Dios no tratar según nuestro pecado, versículo 10, y seguir siendo justo, lo que dice el versículo 6? O peor, o más. ¿Cómo puede esa misericordia eterna del versículo 17 ser para un pueblo definido como los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos? Lo que dice el versículo 18. Los versículos 17 y 18 introducen una categoría que es fundamental. La misericordia de Dios no es una cosa abstracta, es relativa a un pacto. Esa misericordia cae sobre un pacto. Fíjate el versículo 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Esta misericordia está ligada a un marco. No está fuera de ese marco, está dentro de ese marco. Muchas veces hemos creído que la gracia es incondicional. No, la gracia es inmerecida. La misericordia también. Desde lo más profundo es inmerecida. Pero tiene un marco. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. ¿Y cómo es esto? El versículo 18. Para los que guardan su pacto. Esa es la persona que le teme. Y se acuerda de sus preceptos para cumplirlos. Y acá hay un problema para nosotros. No para Dios, para nosotros. Dios exige obediencia real. El pacto implica fidelidad y lealtad concreta y perfecta y absoluta. Y encima nosotros somos frágiles, inconsistentes, débiles. Somos solo tierra, polvo, lo que decía el versículo 14. Entonces, ¿quién puede realmente ser objeto de esa misericordia del pacto? Y si somos honestos, no somos ese tipo de personas. No somos personas fieles, obedientes, reverentes, temerosas. Y cuando lo somos, no lo somos de manera consistente, perfecta. No lo somos en la manera en la cual el pacto lo exige. No guardamos su pacto de manera perfecta, no recordamos sus preceptos constantemente, no obedecemos sin falla. Todo lo que hacemos está contaminado. Y gran parte de lo que hacemos es contrario al pacto con nuestro Dios. Entonces, acá el problema no es una cuestión teórica o abstracta, es un problema concreto y personal. Y la respuesta no está desarrollada en el Salmo. El Salmo deja el sentido de expectativa. La respuesta se desarrolla en el Evangelio, en Jesucristo. Cristo es el único que guardó perfectamente el pacto. Él sí cumplió los preceptos de Dios sin falla.
Cristo es el único que vivió la obediencia que el pacto requería. Donde Israel falló, donde vos y yo fallamos, Él permaneció fiel. Y Cristo es el que cargó la maldición del pacto quebrantado. Él tomó el juicio que correspondía a los transgresores. Y acá se resuelve la tensión del Salmo. El versículo 6 dice que Dios es justo. Dios sigue siendo justo porque el pecado es castigado en Cristo. Dios no nos trata según nuestros pecados. Versículo 10. Porque Cristo fue tratado según nuestros pecados. No faltó la justicia. Se cumplió nuestro Salvador. No falló la misericordia. La recibimos en nuestro Salvador. Entonces los beneficios del Salmo tienen una base definitiva. Nuestros pecados han sido quitados. Versículo 12. Porque fueron puestos sobre Cristo. Somos coronados de misericordia. Versículo 4. Porque estamos unidos a ese Hijo obediente, el Hijo perfecto. Recibimos misericordia eterna, la del versículo 17. No por nuestra constancia, sino por la fidelidad perfecta de Cristo. Y participamos del pacto con Dios, versículo 18, no como quienes lo cumplen perfectamente, sino como aquellos que están en aquel que cumplió todo por nosotros. Hemos sido aceptos en el amado. Siempre hablamos cuando aceptaste a Cristo, pero ese día en realidad Dios te aceptó en Cristo. Somos aceptados en aquel que cumplió todo. Y Cristo no solo hace posible la misericordia del Salmo 103, o sea, en realidad, no solo hace que vos seas el receptor de esa misericordia, sino que también es el mediador que asegura el marco del pacto. No solo la hace posible, sino que la asegura porque Él es el fiador de este pacto. Entonces ahora sí, ¿no? Podemos volver al inicio del Salmo, pero no igual que antes, porque antes solo recordábamos beneficios, lo cual es perfecto y está bien, pero ahora entendemos más de lo que cualquier escritor del Antiguo Testamento entendía. Ahora vemos más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar, más de lo que cualquiera de ellos podría haber soñado, podría haber oído o podría haber visto, porque el Evangelio es eso, esa cosa que ojo no había visto, ni oído había oído, ni había subido el corazón del hombre. Es Cristo haciendo posible que nosotros, su pueblo, recibamos la misericordia que Dios tiene para los que cumplen el pacto. Entonces ahora podemos volver al alma, pero con mayor claridad. Volvamos al inicio, fíjate el inicio. Bendice, alma mía, al Señor. Pero ahora recordamos más por qué. Porque Él perdona completamente. Porque Él actúa con justicia y misericordia. Porque Él conoce nuestra fragilidad. Porque su amor es eterno. Porque su reino gobierna sobre todo. Y porque en Cristo todo eso es seguro a favor nuestro. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Respondamos al llamado de adoración. La pregunta final no es teórica, es pastoral. ¿Está tu alma recordando? ¿Está descansando en Él y respondiendo al Señor? ¿Tu alma está viviendo la altura de lo que ha recibido y sabe? Predícate a vos mismo, recordá sus beneficios, descansá en el carácter de tu Dios. Unite a la creación y a su pueblo en adoración a Dios, agradeciendo por Cristo. Y cada día de tu vida puedas decir, bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Que nuestras almas bendigan al Señor por siempre. Él es digno. Amén. Vamos a orar. Padre, qué hermoso ser beneficiado por lo que escribió el salmista, Señor. Qué hermoso poder verlo a través de Cristo. Qué hermoso, Señor, es ver el desarrollo de nuestra fe, su consumación, Señor, su perfección en Cristo. Qué hermoso, Padre, es poder recordar tus beneficios y ver cómo todo eso tiene un sentido tan diferente cuando somos encontrados por Cristo. Qué hermoso que sos, Señor. Qué digno de alabanza, qué digno de adoración que sos, Señor. Ayúdanos a comprender de que a veces no nos falta información, nos falta memoria y nos falta respuesta. Ayúdanos, Padre, a recordar tus beneficios
y responder activamente a la adoración, Señor, esa adoración universal. Gracias, Padre, por habernos recibido en Cristo. Gracias, Padre, porque en Él estamos seguros. Gracias, Padre, porque nada descansa en nuestros méritos, descansa en tus méritos y en los de Cristo, Señor. Gracias porque en Él, nuestro Salvador, estamos firmes hasta el final y más allá del final. Gracias, Padre, porque nos coronas de favores. Padre, qué hermoso es estar de este lado de la cruz y poder ver en Cristo a aquellos que el salmista y los profetas deseaban ver. Gracias, Padre, por revelarnos a Jesús. Gracias por Él, Padre. Que nuestra alma te bendiga siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén.